Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad. La semana pasada iniciamos una conversación con la doctora Musaret Saidi sobre la preparación pandémica. De hecho, vimos por qué ocurren las pandemias. Ahorita haremos un breve recuento de lo más relevante. Hoy vamos a continuar esa conversación con la doctora Musaret sobre la preparación pandémica. Escuchemos de nuevo su cápsula curricular y regresamos para seguir platicando con ella. Musaret Saidi es médica egresada de la UNAM, especialista en pediatría. Obtuvo 2 maestrías, una en enfermedades infecciosas y otra en políticas de salud global. Realizó estancia postdoctoral en microbiología médica. Trabajó durante 25 años en la Unidad de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Hospital Dr. Agustín Orán en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ha sido asesora de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para trabajos relacionados con resistencia antimicrobiana y respecto al abordaje Una Salud, la cual trata la desigualdad en la salud y enfermedades emergentes. Actualmente es integrante de la red del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana de la UNAM y colabora en diversos proyectos para el análisis y preparación pandémica. En Hipócrates 2.0 queremos conocer tu opinión. Escríbenos en Facebook UNAM PUIRE o Radio UNAM y en X encuéntranos como @UNAM PUIRE. Vamos a continuar la conversación de la semana pasada. Doctora Musaret Saidi, bienvenida. Muchísimas gracias por estar otra vez acá en Hipócrates 2.0. Muchas gracias otra vez por tenerme en el programa. Un gusto seguir conversando sobre las pandemias y qué podemos hacer para mitigar el riesgo. Pues muy bien, sigamos con esto porque vamos a enfocándonos en la importancia de estar preparados para las pandemias. ¿Por qué es importante que los países estén preparados? ¿Cómo va a beneficiar eso a la población y en general a las regiones y a todo el planeta? Sí, pues bueno, obviamente en la pandemia de COVID-19 fuimos testigos del impacto que puede tener un nuevo virus para la cual no hay inmunidad, y este impacto está no solo en millones de enfermos desbordando los sistemas de salud, millones de muertes, también hay impacto en lo político, en lo social, en lo económico, y quiero enfatizar que eso es con un virus cuya letalidad varió del 1 al 6% en promedio en la población general, dependiendo del país y la variante. ¿Y qué podría pasar si la siguiente pandemia es por un virus mucho más letal, como venimos platicando de influenza aviar, que tiene su letalidad desde el 30 al 50%? Vamos a regresar a la Edad Media con la plaga bubónica, que más o menos tiene una letalidad similar. Entonces, con este panorama, pues es importantísimo que la sociedad, el mundo entero, tiene que, prevenir eventos de desbordamiento, pero también tiene que estar preparado para detectar y responder rápidamente si es que no podemos evitar el evento de desbordamiento. Quiero enfatizar aquí mucho lo que es la prevención primaria, porque siento que las organizaciones internacionales se han enfocado demasiado en lo que le llaman preparación y respuesta, es decir, están tomando en cuenta que ya ocurrió el evento de desbordamiento, pero ¿por qué no irnos más hacia atrás y decir, oye, tenemos que hacer una prevención? Evitarlo. Exacto, porque sale mucho más barato de prevenir que se dé el evento de desbordamiento que detectar y responder una vez que haya surgido un nuevo virus. Y hay un estudio muy interesante que
propone que para tener un programa mundial de prevención primaria se requiere una inversión de alrededor de 20 a 30 billones de dólares en términos americanos. Y si estos lo comparamos con el costo que se estima para la pandemia COVID-19, que fue de 15 trillones de dólares, estamos hablando de la milésima parte. Sí, de hecho, prevenir esto, o sea, hay unas acciones que te van a ayudar a prevenir muchas cosas a la vez. Así es. O sea, la prevención por eso es grandiosa, porque pues, te evita no solo el bicho que estás queriendo parar, ¿no? Te frena muchas otras y te ayuda a identificar y a detener otras cosas, ¿no? Sí, pero regresando al punto de por qué es importante tener los programas de preparación ante pandemia, pues como el coronavirus que causó el SARS o ébola, o sea, son ejemplos perfectos de virus que surgen, que causan epidemias con gran cantidad de muertes, pero que se logran contener antes de poder diseminarse a todo el mundo. Y yo creo que esto es importante también verlo desde el punto de vista de, ¿qué hubiera pasado si los chinos hubieran tenido una mejor preparación pandémica? Ellos hubieran contenido el virus de COVID en Wuhan y no hubiéramos tenido esta pandemia. Entonces es claro, ¿no?, que de la importancia. No queremos llegar a vivir nuevamente lo que acabamos de vivir en los últimos 3 años. Y hay una preparación directa que podría ser así como poner eso, justamente laboratorios de detección, ¿no? Tener unidades centinela de vigilancia, hacer muestreos incluso así aleatorios en la vida animal, en la vida silvestre, en las granjas, en los ranchos, pero también pues montar y tener una investigación y biotecnología y formación de recursos humanos, o sea, todo eso también es parte de la preparación para eventos así, o sea, no hay que estar pensando en que solo queremos prevenir la pandemia que será así maxi desastrosa, sino que también pequeños brotes, pequeñas epidemias, reemergencia de otros patógenos, ¿no? Pienso, por ejemplo, tosferina, cólera, combatir la multidrogoresistencia, o sea, se necesita un desarrollo científico para eso, cultura de las buenas prácticas de producción agrícola y ganadera, de buenas prácticas de clínicas, de guías de práctica clínica, o sea, es educación, ¿no? Sí, me alegra mucho que toques todos estos puntos para que la audiencia vea lo complejo que es realmente estar preparado para la siguiente pandemia, ¿no? O como tú dices, o prevenir la siguiente pandemia. Implica muchos sectores. Y esto implica colaboración internacional también. O sea, tú has tenido la oportunidad de estudiar este tema en diferentes países, en diferentes programas. Has tenido la oportunidad de trabajar directamente con organismos internacionales y de ver la complejidad de articular primero la información a aquel nivel y aterrizarla al nivel operativo, que creo que ese es el gran reto, pero primero hablemos de la colaboración internacional en la preparación y respuesta a las pandemias. Bueno, primero yo sí quisiera retomar un poquito lo que dijiste de la necesidad de pruebas diagnósticas, vacunas y medicamentos, porque hay que entender que son indispensables. Una vez que ya ocurre el desbordamiento y empieza a haber esta epidemia local, tenemos que contenerla con estas herramientas. Y tener un sector biotecnológico fuerte es un pilar fundamental de un programa nacional de preparación y respuesta pandémica, que hay que responder a un nuevo agente infeccioso a la cual no hay inmunidad. Y necesitamos, o sea, todos los países van a requerir de pruebas diagnósticas confiables, económicamente accesibles, además de otras medidas como lo que dijimos del aislamiento, cubrebocas. Y la colaboración internacional es importante, pero hay que recordar que durante el COVID no hubo toda la colaboración internacional que hubiéramos querido. ¿Qué fue exitoso? Que se compartió la secuencia genética, que esto permitió tener la vacuna rápidamente, que se pudieron desarrollar algunos medicamentos, obviamente se desarrolló una prueba diagnóstica. Pero también hubo mucho nacionalismo de vacunas, es decir, los países ricos que pudieron comprar, exactamente, acapararon las vacunas o vendieron las pruebas diagnósticas a precios muy caros. Y eso es por eso que México tiene que invertir en esto para tener
una soberanía biotecnológica, podemos decir. Sí, absolutamente. ¿No? Eso sí es seguridad nacional. Así es, eso sí es seguridad nacional. Y sí quiero destacar, por ejemplo, algo muy triste que ocurrió en la pandemia de COVID con el nacionalismo de vacunas, porque, por ejemplo, entre diciembre del 2020 y mayo del 2021, que ocurrieron olas terribles de COVID, los Estados Unidos, nada más Estados Unidos, desechó 82 millones de dosis porque se caducaron, porque ellos acapararon muchos más dosis de lo que requerían, ¿no? Entonces, imagínense. Canadá también se le caducaron muchísimas vacunas. Pfizer decidió venderle a Israel la vacuna al triple del costo porque la pagaron primero. Israel empezó a vacunar población general cuando en los otros países apenas estaba avanzando la vacunación del personal de salud y de los grupos de mayor riesgo, y el dinero movió para que tuviera vacuna Israel antes que todos, prácticamente, para población general, y después ese fenómeno se repitió en muchos otros lados. O sea, se avanzó en la vacunación de la población general antes de que en todos lados se hubiera cubierto la vacunación en el personal de primer contacto de mayor riesgo, ¿no? Sí, y yo creo que México tiene que prepararse en este sentido, porque no puede ocurrir lo que ocurrió en COVID, ¿no? Es decir, que México, siendo una de las grandes economías del mundo y teniendo la capacidad científica, no pueda fabricar su propia, o desarrollar y fabricar su propia vacuna y sus propias pruebas diagnósticas. Tiene que cambiar. De hecho, yo sí vería cuando menos 3 luces al final de ese túnel. Espero que no sean un tren que viene en contra, pero primero, lo que pasó con la transferencia tecnológica para la producción de la vacuna de AstraZeneca. Me parece que eso fue un acierto gigante. Igual para la producción de la vacuna de CanSino. O sea, se hizo parte de la producción a nivel local. Hubo transferencia tecnológica para poder acelerar la producción ya localmente y hacerla aquí localmente. Y lo que se hizo con la vacuna Patria, que más allá de que nos guste o no nos guste, México ya tiene una plataforma de producción de vacuna biotecnológica que se puede usar para responder pronto a una nueva emergencia. O sea, ahí sí ya no nos vamos a estar esperando a que alguien más de afuera la tenga, sino que se adapta a la plataforma de la vacuna Patria. Es una planta que ya tiene validación, que ya tiene certificado de buenas prácticas, ya estudios clínicos que respaldan la información. Es un avance que no teníamos, ¿no? O sea, eso sí es, creo que, un legado positivo de la pandemia. Y lo de las pruebas, que esperemos que México produzca sus propias pruebas y sus reactivos, ¿no? Que es ridículo tener que estar importando hasta los reactivos de todos lados, ¿no? Sí, y algo que yo también quisiera destacar es que justamente la transferencia de tecnología es uno de los puntos álgidos del tratado pandémico que ahorita se está negociando a nivel internacional y que se va a discutir el próximo mes en la Asamblea Mundial de la Salud, ahí en la OMS. Y este es uno de los puntos que no ha permitido avanzar el tratado pandémico y a lo mejor nunca se va a firmar. Sí, porque yo creo que eso es algo importante. Terrible, ¿no? Porque además se vio también que con la protección de patentes no se puede pasar a que otros fabriquen. Y entonces, pues termina siendo un asunto controlado por el mercado en vez de regido por los intereses de la salud pública. Eso me parece que sí se tiene que revisar. Lo describías perfectamente, lo de la nacionalización. Me acuerdo en 2009, cuando Sanofi Pasteur empezó a fabricar la vacuna pandémica en Francia y en Estados Unidos, el gobierno francés le dijo a Sanofi: primero surtes Francia y después ya te vas a vender a otros lados. Y entonces se cerraron las fronteras para que no saliera esa vacuna, para que primero se usara la vacuna de la pandemia en Francia. Y algo similar pasó ahora con unos insumos que se necesitaban para la producción de la vacuna de Astra, y Estados Unidos dijo:
estos insumos no pueden salir de aquí porque los estamos usando para la producción de nuestras vacunas aquí. O sea, es gravísimo esto. Gravísimo, gravísimo, y por eso me parece importantísimo que estemos teniendo esta discusión y que México ya se esté preparando, ¿no? Y es muy complejo tener todo un programa de preparación pandémica, y yo creo que se han ido dando estos primeros pasos, ¿no? Sí, sin duda, y se tiene que haber aprendido. Los otros dos elementos que no los hemos tocado, vamos a traerlos de una vez a la mesa: la educación y la comunicación. También son parte de la preparación. O sea, hay que enseñar a comunicar a los informadores, incluso a los líderes de opinión, a los expertos, entre comillas. Hay que saber comunicar, sobre todo hay que saber comunicar el riesgo en situaciones de emergencia, ¿no? Esto, ¿qué reflexión te merece, Museret? Sí, pues en este sentido me gustaría recalcar un informe que hicieron Ellen Johnson, la expresidenta de Liberia, y Helen Clark, la expresidenta de Nueva Zelanda. Ellas fueron comisionadas por la Organización Mundial de la Salud a hacer una comisión independiente. Realizaron una evaluación de la respuesta internacional a la pandemia. Y algo que quiero destacar es que concluyó esta comisión que un elemento que tuvieron todos los países con buenas respuestas pandémicas, esto nos referimos menor número de casos, obviamente menor mortalidad, es que tuvieron estrategias efectivas de comunicación. O sea, pudieron educar a la población sobre la enfermedad, cómo se transmitía y, más importantemente, cuáles eran las medidas que tenían que tomar para reducir la transmisión comunitaria. Pero en esta estrategia efectiva de comunicación también importa mucho la confianza que tenga la ciudadanía hacia el gobierno. O sea que entonces este es un elemento también muy importante, ¿no? O sea, no solo es suficiente decir, ok, tenemos los mensajes, vamos a transmitirlos por internet, televisión y radio. No, también tenemos que ver la forma en que se pueda generar la confianza para que la ciudadanía acuda a vacunarse, para que la ciudadanía use el cubreboca, para que hagan la sana distancia. Y aquí pues se necesita todo un equipo de antropólogos, psicólogos para poder diseñar los mensajes, y por qué no también involucrar a las comunidades en sí, las organizaciones de sociedad civil. Pero me gustaría, por ejemplo, nada más destacar así para terminar, países con excelentes estrategias de comunicación fueron Taiwán, Corea del Sur, que inclusive Corea del Sur estableció una oficina de comunicación dentro de su Secretaría de Salud. O sea, tenían algo dedicado a los mensajes en forma permanente. Y Nueva Zelanda con la primera ministra, que ella participaba en diferentes foros para discutir las preocupaciones y dudas de los ciudadanos. Entonces, todo esto se dio en los países que fueron muy exitosos. De hecho, uno de los esfuerzos más importantes que hicimos en la UNAM fue ayudar a la comunicación para que la gente supiera lo que estaba pasando, entendiera lo que había que hacer, y fuéramos todos, digamos, avanzando en el fenómeno con la información que había disponible. Y los medios, la sociedad, tuvieron una recepción fantástica al mensaje de la universidad. O sea, la confianza en lo que decía la comisión de la UNAM, el grupo de expertos de la UNAM, los comunicados que fuimos emitiendo, los que fuimos voceros, estuvimos participando en innumerables entrevistas, medios, reuniones, todo tipo de ejercicios de comunicación, porque sí hay un momento en el que se rebasan las expectativas y es una necesidad de información que se tiene que mantener lejos de la agenda política. Y yo creo que esto conecta con lo que decías de quién lo comunicó mejor, tal vez quien no lo mezcló con la política, ¿no? Porque en México, en parte, el error fue que la política tiñó parte del discurso técnico oficial, y eso pues le quitó credibilidad y generó mucha confusión, ¿no? Sí, y por eso yo creo que aquí algo también para destacar es que parte de una buena respuesta pandémica es la participación de todos los sectores de la sociedad. No solo gobierno, el sector académico, como acabas de mencionar, con el papel de la Universidad Nacional, el sector privado,
las comunidades, o sea, tiene que haber esta participación, no podemos relegarlo a una sola parte. Sí, así es. ¿Cómo nos va a agarrar la siguiente pandemia para la que podríamos decir con toda seguridad que ya falta un día menos? Sí, pues yo quisiera retomar esto que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos sistema de salud robusto? Y yo creo que implica muchas aristas, porque un riesgo de salud de esta magnitud es colectivo y ningún país puede afrontarlo con un solo sector. Entonces yo creo que hay la parte política, es decir, la parte de gobernanza de la Secretaría de Salud, que implica liderazgo, colaboración intersectorial, el desarrollo e implementación de políticas claras. También tiene que haber la estrategia de comunicación, ¿no? Entonces, esto es parte de tener el sistema de salud robusto, pero también tenemos que tener capacidad financiera, la capacidad para que, por un lado, se tienen los recursos para hacer las compras que se necesita. Puede ser equipo de protección personal, puede ser ventiladores, puede ser medicamentos y vacunas. Y también tenemos que generar los mecanismos para que haya un fondo pandémico, un fondo de emergencia, pero destinado a este tipo de emergencias, porque bueno, se supone que hay un fondo para desastres naturales, pero yo creo que no se le ha dado la importancia al riesgo pandémico como se tiene. Y finalmente, dentro de este sistema de salud robusto está la capacidad técnica, y esto implica tener personal especializado, suficientes médicos y enfermeras, suficientes recursos materiales y de infraestructura, también toda la parte de salud pública. Necesitamos tener laboratorios que puedan, desde los laboratorios nacionales, estatales, locales, que puedan hacer las pruebas diagnósticas de manera rápida, de manera económica, el rastreo de contactos, si hay que hacer actividades de cuarentena, llevar la estadística epidemiológica. Es un gran trabajo. Tenemos que ir cerrando, Musaret Saidi. Vamos a decirle a la gente qué puede hacer a nivel individual y a nivel comunitario para estar preparado, de preferencia a evitar la siguiente pandemia. Bueno, pues durante pandemias o epidemias pasadas como ébola o inclusive en el COVID-19, hay muchos ejemplos de cómo las organizaciones de la sociedad civil y los líderes comunitarios llenaron huecos. O sea, ellos tienen mucho mayor capacidad de establecer una relación de confianza con los miembros de la comunidad, de movilizar a su comunidad y de diseminar información. Entonces, yo creo que también se tiene que ir trabajando sobre esto. Parte de la política de una preparación y respuesta pandémica en México debe ser encaminado a fortalecer organizaciones de la sociedad civil que puedan cumplir esta tarea y fortalecer a las comunidades. Y por qué no también, pues a nivel individual o colectiva, ir protegiendo la naturaleza para que no tengamos los eventos de desbordamiento. Exactamente. Esto significa no ser parte de ese consumo excedido, de esa invasión de nichos, de ese turismo irresponsable, de ese comercio ilegal e indiscriminado. Tratar de denunciarlo, de evitarlo y de estar pendiente de las enfermedades. También hay que prevenir enfermedades por más cotidianas que nos parezcan, pero ahí hay que evitar contagios, hay que vigilar. No mencionamos que otro de los elementos de la vida moderna es la cantidad de personas con inmunocompromiso que hay. Nunca había habido tantas en la historia de la humanidad. Personas vivas con inmunocompromiso como parte de un tratamiento o como parte de una condición natural que tienen o algo así, y que hay herramientas suficientes para mantenerlas viviendo bien, pero que son mucho más vulnerables, ¿no? Esos grupos vulnerables que también nos visibilizó la pandemia. Grupos vulnerables, y hay que destacar que inclusive ellos son la población donde más mutaciones se pueden generar en los virus. Porque precisamente, exactamente, así es. Y sí, o sea, todo esto me gustó mucho también que enfatizaras la responsabilidad individual de cada gente. Así como tú dices, ¿no? Oye, no compren animales exóticos, ¿verdad? No incursionen en zonas que deben ser zonas protegidas. Sí. Por algo son zonas protegidas. Viajen con responsabilidad, no viajen enfermos, reporten viajes en caso de que estén enfermos. Pues hay que también ahí ser
parte de la solución. Con este programa justamente queríamos poner esto a la vista. ¿Estamos preparados o no estamos preparados para la siguiente pandemia, Muzaret? Pues mira, si tomamos en cuenta el informe que se hizo de esta comisión independiente sobre México específicamente, yo diría que no estamos preparados, ¿no? Esta comisión destacó una serie de deficiencias y omisiones, algunas ya las hemos mal mencionado, la falta de un plan intersectorial, la falta de estrategias efectivas de comunicación, escasos recursos financieros, escasas herramientas, ¿no? Que hemos platicado, de pruebas diagnósticas, medicamentos, equipo y personal capacitado. Yo creo que la mayoría de estos problemas aún no se subsanan y algo que primero yo creo que tenemos que incrementar los gastos en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Actualmente México gasta alrededor del 5% y yo creo que esto requiere aumentarse a por lo menos un 8 o quizás 10%. Haciendo una pequeña mención de Dinamarca, que se ha citado como el modelo para México. Dinamarca gasta el 11% de su Producto Interno Bruto en salud. Bueno, pues que eso sea la meta y fortalecer todo lo que hemos ido platicando, la capacidad técnica, la gobernanza y la capacidad financiera. Y aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis de que también tenemos que reducir la corrupción en el sector salud, porque de nada sirve destinar los recursos financieros desde la federación si no se van a utilizar para lo que se requiere. Y finalmente también agregar que necesitamos fortalecer una cultura de ética médica y de investigación. Yo creo que todo esto se tiene que ir trabajando para que estemos realmente preparados para la siguiente pandemia, que esperemos que no ocurra. Exacto, que no nos toque. Pero si vemos probabilísticamente, pues yo creo que es más probable que llegue a que no llegue. Por lo pronto falta un día menos. Sí, lamentablemente. Ya no te voy a alcanzar a preguntar qué microbio crees que va a ser el que nos cause una pandemia. Creo que lo estuviste ahí diciendo varias veces, un virus, ¿no? Probablemente respiratorio sea cuando menos lo más factible. El consenso actual es que va a ser de algún animal y lo más seguro es que sea por vía respiratoria, pero no hay que descartar lo que hemos visto. Hemos visto VIH-Sida por transmisión sexual. O sea, no sabemos en realidad, pero lo que sí sabemos es que cada vez están surgiendo con mayor y mayor frecuencia estos virus muy, muy peligrosos. Perfecto, pues con esta idea nos vamos, doctora Muzaret Zaidi, experta en salud global. Muchísimas gracias por haber estado en estos 2 programas en Hipócrates 2.0, Muzaret. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido un gusto y espero que sea de mucha utilidad para tu audiencia. Sin duda, claro que sí. Quedo a sus órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya te invitaremos a otros programas. Por lo pronto, tenemos que terminar este. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio Universidad. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Gracias. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.